Yo, el duque de Clarence, Albert Víctor, fui Jack el Destripador. Un libro, de Alberto Canosa García. Sinopsis. Con este libro he querido resumir una serie de investigaciones, pruebas y pistas muy importantes y verdaderas, para llegar al fin del asunto del crimen más grande del siglo XIX sobre los crímenes atroces que realizó Jack el Destripador en 1888. En el barrio londinense de Whitechapel. Durante años he hecho una investigación sistemática de muchos puntos calientes enigmáticos que investigadores y escritores sobre el tema de Jack el Destripador no han llegado a captar, y en este libro doy pistas, detalles y revelaciones impresionantes sobre la verdadera identidad de Jack el Destripador, o el duque de Clarence, Albert Víctor, el heredero de la corona de Inglaterra, y quienes desde la corona de Inglaterra, Scotland Yard, la policía londinense y muchos miembros más del gobierno inglés de aquellos tiempos de 1888, sabían perfectamente quién era Jack el Destripador, cómo ocultaron las pruebas y cómo asesinaron e hicieron callar a muchas personas molestas que sabían la verdadera identidad de Jack el Destripador, y que querían hacerlo público. También quiero dar honra y honor a esas pobres prostitutas que fueron terriblemente asesinadas y destripadas por un ser cruel, diabólico y sanguinario, que de no haber muerto por sífilis cerebral, hubiera llegado a ser el rey de Inglaterra después de la reina Victoria. Para que triunfe el mal, solo hace falta una sola cosa, que las personas buenas no hagan nada. En 1888 ocurrió un crimen ritual satánico, que a pesar de haber transcurrido más de un siglo, ha quedado en el recuerdo de la humanidad hasta el día actual, como si las 5 víctimas sacrificadas y asesinadas no pudieran descansar tranquilas en sus tumbas, hasta que el asesino o los asesinos y cómplices de este ritual satánico no reciban el justo pago, ellos o sus descendientes, que en justicia deberían de haber recibido como todo criminal que atenta contra la vida, posesiones o derechos, propiedades de su semejante, sea quien sea, sin excepción. Pero todo eso en justicia es también en teoría, porque todos conocemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han cometido atrocidades, crímenes, invasiones injustas, matanzas masivas de seres inocentes y poblaciones enteras, en muchos casos quemadas vivas por la religión, torturadas y quemadas vivas con el apoyo de noblezas, dictadores, asesinos de masas. Crímenes atroces contra la entera humanidad que hasta el día de hoy han quedado impunes sin castigo judicial, e incluso a los asesinos y cómplices se les ha felicitado y se les ha premiado, una banda de asesinos criminales y ladrones sin escrúpulos, violadores de criaturas y asesinos de masas de todo el mundo entero. Pero todos estos relatos son complejos, y solo los conocemos por algunos relatos de lo que desde la historia o el comienzo de la historia de la humanidad, con el primer crimen realizado a un hijo del primer ser humano creado en la tierra, Abel, asesinado por su hermano Caín, hasta el tiempo actual, una larga historia de crímenes y atrocidades que se han cometido en relación con abusos de poder, actos atroces y envenenamiento de poblaciones enteras, batallas criminales y guerras mundiales contra la entera humanidad, que francamente sería prácticamente imposible empezar a hacer relatos y a hacer justicia contra los opresores y criminales que han hecho tanto daño, moral y físicamente a la entera raza humana. Por ello, el relato de este libro se basa en un crimen atroz que se cometió hace más de un siglo, en el año 1888 en un barrio londinense, Whitechapel, por un criminal sádico que a lo largo de este relato mostraré con pruebas evidentes de que no se trataba de un criminal normal y corriente, como los muchos que hay por toda la tierra, sino un criminal especial, que realizó rituales satánicos, destrozando y destripando a 5 pobres mujeres, de profesión prostitutas, un duro bajo y arriesgado trabajo para ganarse la vida, en un tiempo en Inglaterra donde solo la corona, las noblezas y sus allegados, políticos, banqueros o religiosos, podían vivir como dioses, parásitos de la sociedad, a expensas del sudor, el trabajo y el sacrificio de los demás mientras la población moría en desnutrición, miseria, abandono y pobreza extrema, un crimen atroz y sanguinario para realizar un ritual de posesión demoníaca o llamado más popularmente en estos días actuales. Método místico para la transformación reptiliana de las noblezas, para continuación del poder de la corona de Inglaterra hasta el día actual, en el cual, los mismos crímenes atroces contra mujeres y sobre todo niños se han venido realizando, sin pausa originado y dirigido y ordenado por los poderes en la oscuridad y en la sombra. Una vez un asesino de masas muy admirado, protegido y felicitado por el Vaticano y la entera religión católica, Heinrich Himmler, responsable de los campos de exterminios alemanes en donde se exterminaron a más de 6 millones de hombres, mujeres y niños, judíos y no judíos, dijo una frase, que es una de las pocas verdades que él como Hitler dijo durante el Tercer Reich Nacional Socialista Alemán, 1933-1945. Himmler dijo: asesina a una persona y serás un criminal, asesina a millones de personas, y será solo una estadística.
Sé que con este libro, los relatos y pruebas que en él expondré no se hará justicia de ese crimen atroz, ni se castigará a los responsables o sus descendientes, de ese asesinato satánico a esas pobres 5 mujeres, solo que con este libro, desenmascararé a los verdaderos criminales de esas 5 mujeres, víctimas de las injusticias sociales y abuso de poder cuya sangre desde sus tumbas aún clama después de 124 años por venganza y por justicia. Mis simpatías y deseos de hacerlas justicia a las víctimas cuyo nombre y cuyas vidas no pueden ser olvidadas hasta que se les haga justicia, y se vengue su sangre inocente derramada por entes y seres de poder fáctico, monárquico y religioso de mentalidad diabólica criminal. Mary Ann Nichols, 42 años, asesinada el viernes 31 de agosto de 1888 hacia las 3 de la madrugada en Bucks Row. Annie Chapman, 47 años, asesinada el sábado 8 de septiembre de 1888 a las 5 de la madrugada en el número 29 de la calle Hanbury. Elizabeth Stride, 45 años, asesinada el domingo 30 de septiembre de 1888 a las 12:35, en el número 40 de la calle Verner. Catherine Dowes, 44 años, asesinada el domingo 30 de septiembre de 1888 a la 1:30 en la Plaza Mitre. Mary Kelly, 25 años embarazada, asesinada el 9 de noviembre de 1888 a las 3:30 de la madrugada en el número 13 de la calle Miller's Court. Todas ellas volverán a la vida, a la tierra en el futuro, en la resurrección de los muertos que Jesucristo prometió, debido al derrame de su sangre a favor de la entera humanidad, toda la humanidad sin excepción, sean de la religión que hayan sido, cristianos, judíos, musulmanes o miembros de más de las 30.000 religiones diferentes de la tierra o ateos, libres todos de culpa por el mal o el bien que hayan hecho durante sus vidas. Romanos capítulo 6 versículo 7. Sin tener necesidad de haber pagado ni un céntimo por funeral alguno tanto para los justos como para los injustos. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 28-29. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Capítulo 1. La Inglaterra de 1888 y el barrio londinense de Whitechapel de Jack el Destripador. Inglaterra estaba en aquellos años de 1888 casi literalmente en posesión y dominio de casi todo el mundo habitado, ya que tenía colonias en casi todos los continentes de la Tierra, tanto en África, Asia, Europa, Norteamérica, Australia, las islas del Pacífico y muchos más lugares apartados donde literalmente Inglaterra era una potencia mundial y la corona de Inglaterra era considerada como divina, por lo cual, la actitud en aquel tiempo así como la actualidad, las realezas enseñaban que ellos eran escogidos de origen divino y sobrenatural. Y naturalmente, la enseñanza que habían percibido la gente fue por medio de hogueras, cárceles tétricas y oscuras de la Santa Inquisición católica, terror y decapitaciones, y enseñaban con los mismos argumentos persuasivos, que tanto como la religión mundial, el catolicismo, y que las demás miles de religiones diferentes eran de segunda clase, según el concepto aceptado masivamente por medio del terror, las hogueras y las matanzas que tenían aquel tiempo, enseñaban que el Vaticano y las coronas o noblezas eran de origen sobrenatural puestas estas noblezas por el Vaticano, también de origen sobrenatural, es normal siendo Satanás el dios de este mundo, segunda de los Corintios capítulo 4 versículos 3, 4. Y estas dependientes y sumisas al Vaticano y al clero católico, y que estos a su vez eran infalibles, inviolables e intocables, por lo cual, en aquel tiempo como en la actualidad sea lo que hiciesen el clero y las noblezas o el Vaticano sin límite, ni conciencia, ni ley, ni otro argumento, salvo el que había establecido durante siglos de hogueras, terror y matanzas. La Santa Inquisición, de que las noblezas podían hacer lo que quisieran con la gente sin ningún tipo de recato ni conciencia, lo mismo que han hecho durante siglos, en especial el Vaticano, de asesinar, quemar, torturar y violar criaturas pequeñas e incluso asesinar a millones de personas con toda impunidad, habiendo sido el concepto y el credo católico de siempre. Es la voluntad de Dios, Dios lo quiere, Dios con nosotros, por la patria y el rey, y muchos más eslogan religiosos y después de siglos de terror, matanzas y miedo, aún se sigue pagando impuestos elevados a la Iglesia Católica y a el Vaticano con el dinero de todos sin excepción, privilegios fiscales y total inmunidad a los asesinos más grandes de la historia, pero el día de ajuste de cuentas ha llegado.
En el barrio londinense de Whitechapel en 1888 ocurrió una serie de crímenes satánicos a 5 prostitutas y después de 124 años de silencio, miedo y terror, fueron el principio de la cuenta atrás para el fin de las coronas europeas, y se cumplirá la profecía que otro monarca egipcio Faruk predijo cuando le derrocaron. Dijo: dentro de unos años solo quedarán de reyes en Europa, los de la baraja española y la reina de Inglaterra. Solo se equivocó un poco en su profecía, y es que tampoco quedará la reina de Inglaterra. Un profeta bíblico llamado Daniel fue más acertado en su profecía del derrocamiento de los reyes, no solo de Europa, sino del mundo entero. Él profetizó lo siguiente: y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que no será reducido a ruinas. El reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Daniel capítulo 2 versículo 44. Whitechapel era el típico barrio de prostitutas de una gran urbe como Londres, donde se ganaban la vida prostituyéndose como única salida a su indigencia, a su pobreza, a su fatal necesidad de vivir miserablemente en la más extrema pobreza y abandono en medio de millones de personas que formaban un bloque compacto de millones de desempleados sin derechos sindicalistas ni sociales de clase alguno, de rateros, traficantes, chulos de prostitutas y homosexuales de todas las clases sociales, y sobre todo de mujeres de clase baja que por un par de peniques tenían que vender su desgastado cuerpo a cualquiera que desease desfogar su instinto animal en un acto irreflexivo sin compasión, aprovechándose de la necesidad y de la indigencia de estas pobres víctimas de la dura e injusta sociedad de los años 1888 en Londres, la capital de una potencia mundial, aunque los frutos de las guerras, las matanzas, los robos y las expropiaciones de sus riquezas a las naciones invadidas y el abuso constante de poder era solo aprovechable y beneficiable por los de siempre. Por las noblezas, las religiones, los banqueros, los demás eran simplemente trabajadores asalariados o ciudadanos de clase baja, o dicho de una manera más clara, esclavos del siglo XIX. Pero en este relato del crimen más espectacular de la Inglaterra del siglo XIX, hay una clase social que jugó un papel extremadamente peligroso para la ejecución y crimen atroz de esas 5 prostitutas. Son los videntes, ocultistas, espiritistas y satanistas, que fueron los verdaderos promotores de ese crimen que ha dejado huella en la historia moderna y que espera su veredicto final. Capítulo 2. Los videntes ocultistas y su papel en las sociedades secretas de las noblezas europeas. Hoy en día, más que en otro tiempo anterior, es muy popular el que la gente en general haya cogido una afición grande en lo que respecta al ocultismo, la videncia, la nigromancia o la adivinación. Por la magia y el espiritismo se ha hecho muy popular, ya que es frecuente ver en las películas de cine y en las obras teatrales o incluso historias para niños la influencia que han podido tener y tienen los videntes y ocultistas en torno a todo tipo de sociedades altas o bajas, por lo cual hoy en día la entera sociedad humana no ve el peligro de aficionarse movido por la curiosidad, el meterse cada día más profundamente en el campo tenebroso del ocultismo, el espiritismo y la adivinación e incluso, el satanismo. Pero esto no es nada nuevo, ya que en tiempos anteriores, incluido miles de años atrás, en todas las sociedades a escala mundial ha jugado un papel primordial los ocultistas, videntes, espiritistas y satanistas, ya que es algo común en todo tiempo y lugar el que desde las noblezas, los líderes religiosos, los grandes empresarios, grandes generales y dictadores hayan tenido y tienen como consejeros a un medium ocultista que le pronostique los resultados de una batalla, de unas acciones bancarias, de un resultado de votaciones, o incluso hay videntes ocultistas de la magia y el vudú que se prestan para proferir maldiciones e incluso muertes a aquel que puede pagar la ayuda de tales seres de la oscuridad y de lo secreto. En el tiempo de la sociedad inglesa de Jack el Destripador, desde la reina Victoria hasta cualquier banquero, político o empresario religioso, tenían como consejeros privados a un vidente o a un medium espiritista, y no movían ni un solo dedo antes de consultar a un vidente que les presagiase los resultados finales de cualquier acción que iban a tomar. Por eso, debido a que la gente en general no ha visto, ni ve el peligro inminente que puede ser el resultado de confiar su futuro, su presente o su vida en manos de videntes y ocultistas, los resultados en la mayoría de los casos han sido fatales y catastróficos, pensando a modo de ejemplo como el dictador Adolf Hitler tenía como consejero privado a videntes, ocultistas y satanistas, como lo tenía su mano derecha Heinrich Himmler, no solo la mano derecha de Hitler, sino responsable de los campos de exterminios nazis, puesto que tenían como consejeros personales a una secta llamada Thule y Brill como videntes, ocultistas y espiritistas, que predestinaban y que
que le aconsejaban para cualquier movimiento militar en torno a la conquista del mundo, pero como todo el mundo sabe perfectamente, los resultados finales fueron caóticos, no solo para Hitler y para todos los nazis, y toda Alemania sino para el mundo entero con la Segunda Guerra Mundial que causó cientos de millones de muertos. Hoy en día es general que tanto noblezas, políticos, banqueros, empresarios o hasta cualquier personaje carente de importancia social, tenga una afición muy apegada al ocultismo, lo cual ha creado una adicción hasta en los niños pequeños, de tal manera que el ver escenas de magia, ocultismo o satanismo no le causa ya ningún tipo de sensación a nadie, ni tampoco pueden ver el peligro que encierran estos casos contranaturales, ya que, mirando en las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 dice lo siguiente en lo referente a los peligros que encierra el consultar a los médiums, ocultistas o espiritistas, ya que las Sagradas Escrituras son originadas del Espíritu de Dios, el Creador del universo y de la humanidad, por lo cual un consejo o mandamiento de tal magnitud, no debe pasarse por alto, ya que con ello puede encontrarse con la muerte prematura, incluso de las personas que se arriesgan a meterse en este terreno resbaladizo y tan peligroso como es el ocultismo, el espiritismo y el satanismo, por lo cual en el libro de Deuteronomio dice lo siguiente, una seria advertencia contra este peligro latente, tan popular hoy día. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Hasta el primer rey de Israel Saúl, puesto por el creador del pueblo de Israel, sufrió las fatales consecuencias de aventurarse a consultar una medium espiritista en la población de Endor, lo cual es desacato contra la ley de Dios que conocía perfectamente el rey Saúl, le llevó a que el rey Saúl muriera con sus hijos al día siguiente en una batalla contra los filisteos, y el fin del rey Saúl fuese por su propia mano suicidándose. Primera Samuel, capítulo 28. Con esto quiero llegar al hecho de que en el tiempo de Jack el Destripador, como dije al principio, era muy frecuente como lo es hoy en día, el interés de la reina de Inglaterra, las noblezas, el Vaticano, y las religiones anexas protestantes o de otro tipo de sectas, tengan como consejeros a medios espiritistas, lo cual hay algo que la gente ignora y es lo siguiente. La palabra medium significa mediador, pero lo que la gente no ha preguntado ni quiere preguntar, es de parte de quién es este mediador, entre quién media, tanto para la persona que paga esos servicios y quién es el que da al medium la información para que se la pase a esta persona. Algo que la gente no quiere preguntar por el temor a que la respuesta no sea precisamente de su agrado. Por ello, el relato de este libro va en relación con las sociedades secretas de 1888 en Londres, con las noblezas inglesas y con Jack el Destripador, una serie de sucesos trágicos al asesinato brutal de 5 pobres mujeres prostitutas, un oficio penoso y desagradable para ganarse la vida como única fuente de supervivencia en el barrio londinense de Whitechapel. Capítulo 3. Mary Ann Nichols, la primera víctima de Jack el Destripador. Fue una mañana del 31 de agosto de 1888 a las 3 de la mañana aproximadamente cuando en el barrio de prostitutas londinense de Whitechapel, apareció la primera víctima de Jack el Destripador en una calle oscura de ese barrio londinense, cuando un cargador llamado John Paul encontró en la oscuridad del barrio de Bucks Road tirada en la calle, una mujer que en principio se pensó sería simplemente un montón de ropa vieja, pero que más adelante 2 hombres pudieron comprobar que efectivamente era una mujer asesinada y descubrieron que aunque pensaron en un principio había sido una violación, un asesinato vulgar y corriente de los que frecuentemente se realizaban en ese barrio londinense donde se concentraban criminales, borrachos, prostitutas, asesinos y locos de todo Londres, carecería de importancia, así que en principio llamaron a la policía para ver más de cerca a la mujer asesinada, e inmediatamente comprobaron cuando empezó a amanecer y a vislumbrar la luz del día que lo que pensaban había sido una violación de un asesinato vulgar de algún borrachín que no quiso pagarla,
Se la llevaron sin mediar más, al depósito de cadáveres para que un doctor llamado Ralph Llewellyn, que vivía muy cerca de la víctima en el depósito de cadáveres, la conocía de vista y comprobó de quién se trataba y qué clase de crimen diabólico habían cometido con ella. Indudablemente enseguida comprobaron que no fue un crimen vulgar y corriente como los que frecuentemente se habían estado realizando en ese barrio conflictivo londinense, sino que la mujer había sido asesinada de una manera terrible, pegándole una cuchillada en el cuello de oreja a oreja y más tarde destripándola y dejándola en la calle, hasta que por medio de una pequeña nota que llevaba en las enaguas la mujer, el sello de un asilo de Lambeth, pudieron comprobar algunas prostitutas que la conocían y que se trataba de Marianne Nichols y que había vivido con sus 5 hijos en la calle Toul de 42 años, estaba separada de su esposo, un alcohólico y tenía 5 hijos, algunos de ellos viviendo en asilos de la caridad y otros con parientes de Mary Nichols y había vivido en la calle de Toul de Spitalfields, y que posiblemente habría podido ser la obra de un demente perturbado mental, y que simplemente era el precio que debido a la indigencia y a la miseria de esos días terribles en Inglaterra de la era victoriana, la diferencia de clases era extrema en todos los sentidos, mientras las noblezas y los grandes potentados llevaban una vida de gloria, poder, dinero y autoridad absoluta sobre las masas, mientras éstas vivían en angustia, miseria e injusticia social, lo cual empujó en aquel tiempo al renacimiento de una ideología comunista de marxismo, debido a la presión de las masas en su dolor, su indigencia y su deseo de salir de la más oscura miseria, injusticia social y abandono. La policía londinense en un principio no pudo relacionar mucho este asesinato con cualquier otro de los múltiples que habían acontecido en el Londres de 1888, porque por otra parte, mientras la gente luchaba diariamente por la subsistencia, Inglaterra estaba invadiendo países mediante guerras atroces y matanzas, ya sea en África, Sudán, la India, Asia Menor, en el Nuevo Mundo y en todas partes para conquista y obtención de poder sobre las naciones, mientras las clases indigentes en ese mundo de grandes diferencias sociales tenía que ganarse cada día por algunos peniques para sobrevivir en un ambiente deplorable de extremas diferencias sociales. El caso de esta mujer en principio no resultó muy llamativo, tal vez algo escandaloso, salvo algunas noticias periodísticas de uno de los múltiples crímenes vulgares que se cometían en el barrio londinense de Whitechapel, así que se dedujo en un principio que esta pobre mujer había sido víctima de un crimen pasional o de un loco esquizofrénico anormal y sencillamente casi no merecía la pena hacer una investigación, ya que se suponía llevarían a un desengaño de saber con exactitud con quién había tratado esta mujer aquella noche que se cometió tan terrible asesinato. La policía londinense en un principio como Scotland Yard no le dio mayor importancia a este crimen, ya que ellos pensaban que sería un tiempo en vano perdido el buscar al responsable de este crimen atroz, así que sencillamente se hizo una leve investigación en el barrio de Whitechapel preguntando a prostitutas amigas de esta pobre mujer, con quién había estado la noche anterior y con quién había estado hablando, quién había sido la última persona que le había visto con vida, una investigación policial rutinaria para tener algunos datos concretos y saber más o menos cuál había sido el móvil o motivo de este asesinato brutal y quién podría haber estado implicado en tan terrible asesinato, aunque la realidad es que ya desde un mismo principio había mucha más gente de la que se puede uno imaginar que sabía con anterioridad que este asesinato iba a ser el principio de una serie de más asesinatos semejantes, e incluso mucha gente de las altas sociedades y de la nobleza ya sabían con anterioridad que iba a suceder y quién iba a ser el responsable, y cuáles serían los motivos de tal asesinato y otros asesinatos en serie semejantes, puesto que no hay que olvidar una cosa muy elemental, un fenómeno que era lógico y rutinario en aquellos tiempos victorianos como es en la actualidad, que desde las noblezas hasta los grandes magnates de las finanzas, políticos, banqueros y potentados habían tenido y tienen como consejero privado a un vidente ocultista y espiritista, por lo cual, la información con anterioridad que recibían de estos videntes, les hacían conocer mucho antes de que sucediesen, cualquier delito, podía ser el posible candidato para cometer estos crímenes, y en especial la reina Victoria ya desde un mismo principio había consultado esa misma mañana a su vidente, un tal Lee, ocultista y espiritista, muy amigo de otro satanista amigo de la reina Victoria llamado Aleister Crowley. Y con esos medios espiritistas le comunicase quién había sido el asesino de esa prostituta, que en un principio no tuvo un nombre notorio, sino que, como ya explicaré en este libro más adelante, se dio él mismo un apodo que llegaría a ser inmortal en los medios de comunicación y en la historia de la criminalidad, el cual sería el apodo de Jack el Destripador, así que la reina Victoria pueden creer con toda notoriedad y seguridad de que ya esa misma mañana tuvo información por su vidente y espiritista de quién fue Jack el Destripador, y cuál fue el motivo que le llevó a hacer una
serie de asesinatos terribles que llegaron a ser en el mundo del siglo XVIII y que ha llegado hasta nuestro propio tiempo con la incógnita pendiente que el mundo generalmente ignora, cuál era el motivo por el cual llevó a Jack el Destripador a cometer esa serie de asesinatos satánicos que todavía están por esclarecer y todavía están por ser juzgados y ajusticiados. Aunque sea en el papel y en la historia los verdaderos responsables de tan terribles crímenes a la entera sociedad humana. Un dato muy curioso que se repetirá a lo largo de estos crímenes es el siguiente. El primero, que dio una pista relacionada con estos asesinatos realizados, en su mayor parte, fuera del lugar donde se hallaron los cuerpos. Fue un periodista londinense llamado Harold Furniss, el cual notó un hecho algo extraño y fuera de la lógica, algo que la misma policía londinense no pudo en un principio relacionar con estos asesinatos en serie, y fue que, en el lugar en donde fue hallado el cuerpo de la víctima en el barrio de Bucks Row, apenas habían rastros de sangre de la víctima destripada. Lo que significa que fue asesinada y destripada en otro lugar diferente y después echado su cuerpo en esa calle oscura la mañana del 31 de agosto de 1888. Capítulo 4. Annie Chapman, la segunda en la lista y el miedo policial. Una semana después del primer crimen de Jack el Destripador, se realizó una vez más un asesinato a una segunda víctima en la calle de Whitechapel de Londres en la madrugada del 8 de septiembre de 1888. Vuelve de nuevo este asesino sádico satánico a realizar una vez más un acto ritual diabólico a una prostituta de este barrio, la señora Annie Chapman, de 47 años de edad, separada de su esposo, viviendo con sus dos hijos en la calle Hanbury 29. En la madrugada del 8 de septiembre, vuelve a efectuar un golpe mortal a una segunda víctima, de tal manera que de nuevo una vez más la policía londinense encuentran en la calle, tirada detrás de su casa, una segunda víctima brutalmente asesinada, magullada y destripada, de tal manera que también faltaban trozos de sus órganos o intestinos, el abdomen, por lo que inmediatamente la policía de Londres descubre con asombro, de que efectivamente el asesino o los asesinos de esta segunda víctima no podría ser de ninguna manera hombres vulgares que frecuentaban la calle de prostitutas popular londinense, que era visitada y ambientada, generalmente por hombres y mujeres bastantes mundanos de la baja sociedad de Londres del 1888, por lo cual, era frecuente y habitual encontrar de vez en cuando alguna víctima asesinada o robada y abandonada en cualquier callejuela oscura de esa triste y célebre calle de Whitechapel, pero en este caso, la policía londinense descubre con asombro lo que los cirujanos o médicos forenses descubren al hacer la autopsia del cadáver, y al analizarlo, revelan que las incisiones realizadas con un cuchillo bastante afilado o bisturí, la separación del abdomen y alguno que otro órgano seccionado no era obra de un borracho o un criminal habitual, sino la obra de alguien que tenía experiencias en el manejo de bisturíes, en conocimiento, en el manejo y sección de órganos de cadáveres, o prácticas quirúrgicas y medicina general, por lo que ya empiezan a sospechar que no se trata de un crimen habitual como los que han sucedido durante años en la calle de Whitechapel, sino que ya empiezan a tener sospechas y la evidencia de que es algo más grande y peligroso, que es la obra de un asesino que realiza crímenes con algún propósito místico en torno a rituales satánicos, destrozo, amputación, sección de miembros y órganos de las víctimas asesinadas en la calle Whitechapel con un fin poco corriente de origen esotérico y sobrenatural. Capítulo 5. 2 asesinatos en el espacio de una hora sin testigos ni vigilancia policial. A causa de los dos primeros asesinatos realizados en el barrio londinense de Whitechapel, tanto la policía londinense como los habitantes del barrio de Whitechapel del East End de Londres empiezan a sentirse temerosos y empiezan las manifestaciones y los descontentos por parte de las mujeres en especial de ese barrio, que empiezan a temer que se trate de la obra de un demente, un sádico asesino o un borracho perturbado mental que trata de destrozar y destruir las vidas de las mujeres o prostitutas de ese barrio clásico londinense de Whitechapel, por lo cual se pide que ya en un principio la policía ponga vigilancia nocturna en ese barrio para evitar que el supuesto loco perturbado mental realice más crímenes a prostitutas, y ya empieza el clamor y el descontento de la gente en general de Londres, que con terror empieza a ocurrir una serie de crímenes contranaturales que no tienen lógica ni explicación alguna, por lo cual efectivamente la policía londinense envía a algunos policías dispersos en ese círculo de calles de Whitechapel al este de Londres para evitar que el supuesto perturbado mental realice otros crímenes semejantes, pero en el que se manifiesta que algo extraño y poco normal está sucediendo
investigando, tanto por parte del criminal, y por parte de la policía londinense por lo siguiente. De nuevo aparece una mujer asesinada en el barrio de Whitechapel, en la calle Bernal número 40 a eso de las 12:35 de la madrugada el día 30 de septiembre de 1888, por lo cual aparece el cadáver una vez más degollado, cuyo nombre es Catherine Dowes, de 45 años de edad, separada de su esposo y que vivía en la calle Flower, como en la calle Spitalfields de Londres, y que aparece tirada en un rincón de la calle y encontrada por unos personajes que salían de una taberna de madrugada, y que vieron efectivamente y con terror, que una vez más había una mujer asesinada en la calle, por lo cual mandan llamar corriendo a la policía para que investigue y se haga inspección del lugar y de quién se trataba ese tercer asesinato a una mujer en el barrio de Whitechapel, que ya empezará a ser historia y leyenda, aunque trágica pero curiosamente, una vez más, el fenómeno y la anormalidad de estos crímenes empieza a hacerte manifiesto, por lo cual, domingo 30 de septiembre de 1888, aproximadamente una hora después del anterior crimen a las 12:30 de la madrugada en la calle Bernard número 40 de Londres, aparece una cuarta víctima, también asesinada de una cuchillada en el cuello, cuyo nombre era Elizabeth Stride de 43 años de edad, separada de su esposo, viviendo con 3 hijos en la calle Dorset como en la calle Toll de Spitalfields. Con este cuarto cadáver de una prostituta asesinada, deja a la policía londinense en sospecha así como a todo el barrio incluso que los crímenes ya no se tratan de la obra de un borracho o asesino o perturbado mental, sino que hay alguna colaboración y protección o encubrimiento con el asesino, y se trata de alguien influyente o alguien más potentado y encubierto, relacionado con la corona inglesa, como ya explicaré más adelante. Tanto con la policía londinense, con Scotland Yard, con la corona inglesa, y con la misma reina Victoria en torno a este tipo de asesinatos que ya empieza a comprobarse que se trata de un ritual satánico, con destrozo de vidas y mutilación de órganos del cuerpo de la víctima. Las posteriores autopsias que se realizaron a estas víctimas, sobre todo a la cuarta, mostraron una vez más con desconcierto y con terror, que en el caso de la cuarta víctima también se empleó un cuchillo puntiagudo, y que las paredes del abdomen habían sido abiertas y el útero fue extraído, y había también puñaladas, golpes e incisiones sobre el rostro de la víctima, por lo cual, ya empiezan a comprobar que no se trata de un criminal vulgar o la obra de un perturbado mental, sino que ya hay una evidencia clara y compleja a su vez, de que se tratan de rituales satánicos sobrenaturales, por lo cual, se incrementa más la vigilancia policial londinense y Scotland Yard en torno al barrio de Whitechapel. Y como era lógico, estos crímenes brutales llegan a los oídos de la corona inglesa, como al Senado inglés o Parlamento inglés, de tal manera que ya el desconcierto y la inquietud tanto en los ciudadanos como en los políticos y la corona inglesa, empieza a hacerse manifiesta, por el hecho de que algo terrible está sucediendo con estas mujeres y con este tipo de crímenes satánicos, con actos rituales. Capítulo 6. La última víctima de Jack el Destripador y sus últimos días también. Una vez más el asesino de prostitutas del barrio londinense de Whitechapel realiza su último ritual satánico y asesinato diabólico a una mujer llamada Mary Kelly, de 25 años de edad, viuda, con 2 hijos, que vivía en la calle Miller's Court número 13, y esta mujer es asesinada en su propio apartamento. Fue de alguna manera brutal, más diabólico que en los casos anteriores, puesto que se hallan en todo su cuerpo cuchilladas y algunos órganos extraídos del cuerpo, una vez más como en casos anteriores, el útero, y los resultados de las autopsias muestran que se trató una vez más del mismo personaje que empleaba un cuchillo grande bien afilado de aproximadamente 15 centímetros de largo y unos 2,5 de ancho y que podría también ser con una navaja bastante grande con muelle o algún cuchillo de algún carnicero bastante afilado. De todas maneras, este último asesinato Mary Janet Kelly, llamada la prima donna debido a que frecuentemente cuando se emborrachaba, cantaba canciones de opereta en la taberna para sus amigos hasta las tantas de la madrugada. Precisamente horas antes de ser asesinada, el jefe de la policía de Londres, Henry Smith, la tuvo retenida totalmente borracha por unas horas en la comisaría de Plug Lane, hasta que de madrugada, la dejó salir libre y medio tambaleándose de la borrachera, se marchó a su casa y de allí a la muerte aproximadamente a las 4 de la madrugada, el 9 de noviembre de 1888.
Mary Kelly conocía bien a Jack el Destripador, puesto que estaba embarazada de él, lo que hace surgir muchas preguntas a la policía londinense, que ya empieza a comprenderse que todos estos crímenes atroces y asesinatos a prostitutas no vienen a ser obra de un demente perturbado mental, sino que tiene que ser de alguien acompañado para realizar una serie de asesinatos satánicos diabólicos, en serie, con algún propósito definido, puesto que la policía londinense y escolaridad, aunque conociendo este asunto y tenían supuestamente vigilancia policial en las amplias y oscuras calles del barrio londinense de Whitechapel, sería ya inconcebible que un supuesto demente o asesino de mujeres se moviese por ese barrio tranquilamente con un cuchillo y un maletín, asesinara en dos barrios totalmente vigilados por la policía, sobre todo de noche, a diferentes mujeres quedando libres sin sospecha, sin que la policía se percatase para nada de sus pasos y crímenes atroces, sin oír gritos algunos de las víctimas en mitad de la noche, cuando los gritos se agudizan en extremo desde la lejanía, ni testigos o confidentes de que esos actos, crímenes que duró meses, que se haya llevado con tal sigilo, miedo a relatar cosas y silencio sepulcral, que asombra a todos los investigadores, a todos los policías de Londres, a las noblezas de Inglaterra y a Scotland Yard, incluso a algunos miembros de la policía que ven correctamente que esta trama estaba preparada, convenida y protegida por las altas instituciones, indudablemente. Curiosamente, en una de las paredes de la casa donde tenía la habitación donde vivía Ned y Janet Kelly, había un escrito en la pared oscura que decía lo siguiente: los judíos son los hombres que no serán culpados sin razón. Un texto bastante provocativo y revelador, que manda rápidamente el jefe de la policía devorarlo todo y raspar esa pared, y que nadie más pudiera llegar a ver esa escritura, ya que la escritura a su vez podía identificar al asesino, o al escritor de ese texto que se escribió en la misma casa o apartamento donde vivía Mary Janet Kelly, la última víctima de estos crímenes rituales asesinatos satánicos en serie, de Jack el Destripador. Capítulo 7. Detalles significativos de estos crímenes que astutamente se han querido pasar por alto. Hay muchos detalles significativos en estos asesinatos que generalmente han querido pasarse por alto, por lo cual, cualquier investigador mediocre como la policía londinense no tendría que haber pasado por alto estos detalles que llevan directamente a identificar o hallar una pista más sólida para contrastar con el verdadero asesino de Whitechapel apodado Jack el Destripador, que brutalmente y diabólicamente asesinó a 5 pobres mujeres en el East End de Londres de 1888. Uno de los detalles más importantes fue el siguiente. Por la lógica, en esos mismos lugares donde fueron halladas las víctimas, 4 de ellas en la calle y Mary Janet Kelly en su casa, en la cama, totalmente destripadas 4 de ellas, y una de ellas con un corte en la garganta y tirada en la calle sin ser destripada, pero por razones obvias se paralizó el rito satánico y una hora después se volvió a realizar con una 4ª víctima, por lo cual la lógica dice que si esos actos satánicos, de destripar a esas mujeres en la calle, tendría que haber estado al lado del cuerpo un charco inmenso de sangre de varios litros de este destripamiento a esas mujeres, pero curiosamente, allí no había rastros de sangre, salvo una mínima cantidad de cortes del vaciado de los intestinos, sobre todo del útero, pero por lógica, si se detecta con frecuencia una mujer asesinada y destripada en una calle oscura y estrecha, la policía tendría que haber hallado charcos inmensos de sangre, pero no fue ese el caso, sino que por lógica dice la razón que las 3 mujeres anteriores raptadas o llevadas a una habitación en algún otro lugar de Londres, y allí en rituales satánicos en ofrecimiento de víctimas a los demonios, como en el caso conocido en España de 1992 de las 3 niñas de Alcácer seccionando el útero y retirado de su organismo y luego transportadas de nuevo y tiradas en la calle de Whitechapel. Lo cual quiere decir, que esas víctimas, las 3 primeras fueron transportadas en algún coche de a caballos que se utilizaba frecuentemente en aquel tiempo y una vez destripadas y asesinadas, eran llevadas en el mismo carro de a caballos y tiradas en la calle como sucedió efectivamente. Otro detalle significativo es que supuestamente la calle, que debía estar estrechamente vigilada por policías londinenses después del segundo asesinato, que inspeccionaban en casi todos los rincones de las calles, un coche de a caballos ambulara por esas calles, sin ser visto por ningún policía, algo que una vez más no es lógico ni normal, sino que inevitablemente la policía tuvo que haber visto las 4 o 5 noches de esos asesinatos, a un coche de a caballos con algún personaje encubierto y conocido dentro.
Otro detalle significativo es que por lógica, puesto que ya se habían efectuado varios asesinatos y destripamientos de prostitutas, en la calle Whitechapel, la lógica dice que ninguna prostituta ebria o normal se hubiera acercado en la oscuridad de una calle a ningún extraño, lo cual quiere decir que el personaje que realizó esos asesinatos, era alguien que a primera vista, daba una sensación de riqueza y de autoridad o de confianza, e incluso que las prostitutas ya le conocían y habían prestado algún servicio como cliente habitual a ese personaje que más tarde las asesinó. Un detalle más significativo es que si por alguna razón el asesino o Jack el Destripador hubiera raptado o forcejeado con una prostituta y la hubiera apuñalado o cortado el cuello en la calle, la lógica es que hubiera dado gritos pidiendo socorro, y a la oscuridad de la noche en la soledad de esos barrios oscuros, sucios y tenebrosos, donde debido al miedo, poca gente deambulaba, y puesto que había montones de policías londinenses vigilando esos barrios, cualquier grito extraño hubiera alertado a los policías y hubieran acudido varios al lugar donde supuestamente habrían oído esos gritos de auxilio, pero ningún policía alegó haber escuchado grito alguno, puesto que no los hubo, ya que como dije anteriormente, ya que el Destripador las conocía, ellas le conocían a él y les ofreció como en otras ocasiones algo de dinero, las invitó a su coche de a caballos y las llevó a su apartamento donde más tarde las asesinó, y después de realizar el rito satánico llevó el cuerpo a su coche de caballos y las dejó tiradas en una de esas calles de Whitechapel. Otro detalle interesante, es que por lógica, un solo hombre no podría haber efectuado esos crímenes y haber transportado a esas mujeres de un lugar para otro, y que necesariamente se tuvo que emplear un coche de a caballos, se tuvo que emplear algún otro ayudante para transportar los cuerpos a su casa, una vez degolladas y destripadas, ese coche de a caballos tendría que haber tenido un cochero que habría sido testigo visual de esos crímenes atroces, conociendo perfectamente al asesino, o sea a Jack el Destripador. También es obvio que la policía londinense, tanto antes como ahora, cuando en cualquier lugar se veía un coche de caballos, ahora un coche normal en tiempos modernos, con emblema o matrícula de la nobleza diplomática o religiosa de rango o diplomáticos extranjeros, no podrían detener ese coche, ni pedir documentación alguna o referencias, aún en estado de emergencia, ni tan siquiera hablar con el personaje que estuviera dentro de ese coche, puesto que hasta el día actual las noblezas, los políticos y religiosos, gozan de un estatus de inmunidad diplomática, por lo cual, ni la policía, ni antes ni ahora puede atreverse a parar ninguno de esos coches, aún conociéndolos, e incluso ya explicaré al final de este relato por qué la policía londinense, Scotland Yard y la reina Victoria, fueron confidentes y ayudaron y protegieron a Jack el Destripador.